Hola, buenos días chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar con otra de las clases sobre la Edad Antigua. Estamos llegando ya al final de este periodo y hoy vamos a trabajar las primeras civilizaciones de la península ibérica. Pero antes de nada, me gustaría hacer un pequeño recorrido por la Edad, por la Edad Antigua, para que recordemos las distintas civilizaciones que hemos estado trabajando a lo largo de este periodo. Como recordaréis, la Edad Antigua comenzó hace 3500 años antes de Cristo, con la invención de la escritura. Y la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. A lo largo de esta edad hemos visto que surgieron diferentes civilizaciones. Comenzamos estudiando la primera de ellas, que fue Mesopotamia. Después de Mesopotamia estuvimos trabajando Egipto, ¿vale? Y toda la cultura de los faraones y de las pirámides. La semana pasada estuvimos trabajando la antigua Grecia, donde descubrimos todos los dioses que tenían y sus diferentes formas de organizar las ciudades, así como el Partenón. Y esta semana vamos a trabajar las primeras civilizaciones de la península ibérica. Pero antes de nada vamos a recordar el Imperio Romano, porque después de la antigua Grecia, la siguiente civilización fue el Imperio Romano. Pero como el año pasado la estuvimos trabajando en profundidad, este año vamos a dar unas breves pinceladas para recordarlo y os recomiendo que lo leáis también en los apuntes o en el libro. Al final, uno de los ejercicios va relacionado con eso. Es decir, vamos a seguir, vamos a ver unas breves pinceladas de los romanos y después comenzaremos con las primeras civilizaciones de la península ibérica. Como podéis ver en esta diapositiva, la he dividido en tres partes. Primero, hablaremos de la cronología del Imperio Romano. El Imperio Romano, como recordaréis del año pasado, tuvo tres fases. La primera fase, ¿vale?, que fue en el año 753 a.C., donde hubo una monarquía. Seguidamente, después de esa monarquía, hubo una república y el pueblo estuvo dirigido por un senado, en vez de estar dirigido por los reyes. Y después de esa república, muchos de los emperadores romanos que luchaban en las batallas para conseguir expandir su imperio, quisieron alcanzar mayor poder. Y por tanto, muchos de estos emperadores lograron altos cargos de poder en el equipo de gobierno y se formó el Imperio Romano. Esas fueron las tres fases que tuvo a lo largo de toda la civilización romana. Como podéis ver en el mapa de abajo, ahí viene toda la expansión del Imperio Romano, que va desde la actual Turquía hasta nuestro país, hasta España. Incluso llegó a ocupar parte de Inglaterra. ¿De acuerdo? También ocupó parte del norte de África. Por tanto, tenían controlado todo el Mediterráneo entero. Ahora vamos a hablar de tres aspectos del Imperio Romano. Las ciudades, cómo eran, la sociedad y la cultura, cómo se organizaban, y por último, cómo cayó ese Imperio Romano, por qué cayó. En cuanto a las ciudades romanas, recordad que había diferentes aspectos que las definían, a diferencia de las otras civilizaciones. Uno de ellos eran los acueductos, que eran los canales de acceso para transportar el agua a las ciudades. También las ciudades romanas tenían templos, donde realizaban el culto a los dioses. Los arcos del triunfo, donde conmemoraban todas aquellas victorias que conseguían. Los baños públicos, que era donde se reunían para realizar negocios. El circo, donde la gente iba a pasar el tiempo viendo espectáculos. Los anfiteatros,
donde se realizaban las luchas de los gladiadores, y también tenían los teatros, donde se representaban diferentes tipos de obras. En cuanto a la sociedad y la cultura, el pueblo romano hablaba latín, ¿vale? También creían en dioses, al igual que los griegos, y existía una amplia mitología romana y realizaban el culto a los dioses. En la sociedad estaba dividida en diferentes clases sociales, empezando por los esclavos que no tenían ningún derecho y tenían que pagar impuestos. Después estaban los soldados, que eran los que controlaban a los esclavos para que trabajasen y pudiesen pagar los impuestos. Los plebeyos, que eran los comerciantes. Y, por último, los patricios, que eran aquellas personas ricas y que tenían mucho poder en la sociedad romana. Pero la gran pregunta, ¿por qué cayó el Imperio Romano? Pues no es solo un factor, hay diferentes factores que explican por qué cayó el Imperio Romano. Primero hubo una gran crisis económica, ya que el imperio, como hemos visto en el mapa, como podemos ver en este mapa que hay aquí, se fue expandiendo cada vez más. Y con esa expansión, pues necesitaban cada vez más dinero. A su vez, llegaron los pueblos germánicos, que empezaron a atacar el Imperio Romano por diferentes partes y por diferentes fronteras. También, otra de las causas que hizo que el Imperio Romano terminase fue la expansión del cristianismo, ¿vale? Y por último, es decir, hubo muchos cambios religiosos. Y por último, los cambios sociales, donde las familias abandonaron las ciudades porque los pueblos que hemos comentado anteriormente empezaron a invadirlos. Entonces las familias empezaron a abandonar las ciudades y se fueron a vivir al campo. Pues con todo eso, creo que ha sido suficiente para repasar el Imperio Romano que estuvimos trabajando el año pasado, y ahora vamos a pasar a ver las primeras civilizaciones de la península ibérica. Vamos a ello. Bueno, perdón, se me había olvidado. Antes de nada quería mostraros un par de construcciones romanas en España, muy importantes, como es el Acueducto de Segovia, la Rodá de Bará en Tarragona, que es un arco del triunfo donde se conmemoraban las diferentes victorias, la Muralla de Ávila y el teatro en Mérida, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar a las primeras civilizaciones. Vamos a ver un vídeo sobre las primeras civilizaciones de la península ibérica. The Phoenicians and the Greeks were the first people to colonize the Iberian. The first civilizations on the Iberian Peninsula. The Phoenicians and the Greeks were the first people to colonize the Iberian Peninsula. The Phoenicians were great navigators. They also invented the alphabet. The Phoenicians founded the cities of Malaga and Cadiz. When the Greeks came to Spain, in around 750 BC, the native people on the peninsula learned about democracy, theater, and classical art. It's great to learn from others, isn't it? Bueno, ya estamos por aquí otra vez después de este pequeño vídeo que nos ha hecho una introducción a las primeras civilizaciones de la península ibérica. Como podéis ver en este mapa, hay diferentes colores en los bordes del mar Mediterráneo. Vamos a comenzar hablando de las primeras civilizaciones que fueron los fenicios, ¿vale? Que están de color marrón, ¿vale? Y después hablaremos de
los griegos, de los colonizadores griegos, que son los que están, es el mapa de color verde, ¿vale? El que está en el mapa de color verde. Como podéis ver en el mapa, los fenicios estaban siempre en el borde, justo en el borde de las costas. Y los griegos también. Estas dos civilizaciones se establecieron justo en el borde del mar Mediterráneo. Unos en la parte europea y otros en la parte norte de África y en la parte sur de la península ibérica. Vamos a conocerlos. Los fenicios eran comerciantes y eran expertos navegantes que provenían del este del Mediterráneo, ¿vale? Venían de toda la zona de Turquía y de Asia. Inventaron el alfabeto y fundaron diversas ciudades importantes, como por ejemplo la de Málaga y Cádiz, que se llamaba, en la época fenicia, se llamaba Malaca y Gades. Los griegos comenzaron a llegar a partir del año 750 a.C. y empezaron a desarrollar una extensa red de colonias a lo largo de todo el Mediterráneo. La primera península que fundaron los griegos fue Ampurias o Emporión, y gracias a ellos los pueblos de la península aprendieron los principios básicos como era la democracia, el teatro o el arte clásico. Vamos a hacer una pequeña parada en la que quiero que penséis y reflexionéis sobre esta pregunta. Las gentes de la península que vivían más alejadas de la costa mediterránea tardaron mucho tiempo en aprender a escribir. ¿Sabríais explicar por qué? Te pido que le hagas una pequeña pausa al vídeo y lo escribas. Ya estamos por aquí de nuevo. ¿Has pensado por qué? Muy bien, la respuesta es porque las civilizaciones las personas que estaban en el interior de la península ibérica, no llegaron los colonizadores griegos y fenicios. Por tanto, no enseñaron el alfabeto. Si no enseñaron el alfabeto, no podían escribir y no aprendieron esa forma de comunicarse a través de la escritura. Estupendo, vamos a seguir. Vamos a volver al mapa y ahora quiero que centréis vuestra atención en el mapa de la península ibérica, ¿vale? España y Portugal. Como podéis ver en el mapa, tenemos un color de color morado que representan los colonizadores íberos. Después, el color rosa, que representa los colonizadores, los celtíberos, y por último, el color amarillo, que representa a los celtas. También decir que aquí en Almería, la ciudad de Adra, Abdera, su nombre se debe a los fenicios, ¿de acuerdo? Porque la fundaron los colonizadores fenicios. Y su nombre original es Abdera, que en nuestra sociedad actual la llamamos Adra. Vale, vamos a seguir ahora hablando de las otras tres colonizadores, los íberos, los celtíberos y los celtas. Los íberos era un pueblo que cultivaba la tierra y vivían prácticamente de la cría del ganado. Eran muy buenos artesanos, se les daba muy bien elaborar todo tipo de artesanía. Aprendieron la escritura de los fenicios y de los griegos y crearon grandes obras de arte. Recordad que este pueblo, los íberos, estaban más cerca de los fenicios y de los griegos, por tanto pudieron aprender la escritura de ellos. Sin embargo, si avanzamos un poco más al norte de la península, en la parte central, encontramos un pueblo que se llamaban los celtíberos, que vivían en asentamientos fortificados. Criaban el ganado, cultivaban cereales y trabajaban el metal. No usaban moneda ni practicaban el comercio. Tampoco sabían escribir.
Este pueblo estaba muy lejos, para esa época, de los griegos y los fenicios, por lo que no pudieron aprender la escritura. Y por último, si nos vamos al norte de la península ibérica, encontramos al pueblo celta, que vivían en asentamientos de casas circulares, en las que la parte superior de la casa, el techo, estaba formado por diferentes... Estaba formado de paja, ¿vale? Y la parte inferior de las casas estaba formada por diferentes bloques de piedra que tenían. Las casas se llamaban castros, ¿de acuerdo? Cultivaban la tierra, al igual que las otras civilizaciones, y practicaban la ganadería. Eran pueblos que estaban muy aislados y muy poco desarrollados, de manera cultural y comercialmente. Pues bueno, chicos y chicas, hasta aquí ha sido todo y ahora os voy a pasar los ejercicios para el próximo día. El primero sería leer el capítulo 6 del libro de los apuntes que hay en Google Drive sobre el Imperio Romano, que es de las páginas 86 a la 89. El número 2 sería, tenéis que leer el capítulo 8 del libro o de los apuntes que hay en Google Drive sobre la romanización de España, páginas 94 y 95. Y por último, el ejercicio número 3, tenéis que realizar un esquema de las primeras civilizaciones de la península ibérica, nombrando sus características principales. Recordad que hemos hablado de 5 civilizaciones que ocuparon la península ibérica. Pues realizamos el esquema de esas 5 civilizaciones y anotamos unas características de cada una de ellas. Hasta la próxima.